leyendo el libro El terror de sexto B de la autora colombiana Yolanda Reyes. ¿Qué capítulo? Estoy leyendo el capítulo 5 con su mismo nombre, El terror de sexto B. Yo también. ¡Oh, qué genial! ¿Qué te parece si realicemos una lectura? Hola, bienvenidos a todos. Acompáñanos en esta lectura. Hace una semana yo era un tipo común y corriente, digamos que sin problemas, por tener matrícula condicional y el año prácticamente perdido. No son problemas graves, ahora sí, estoy metido en un lío y tengo que contárselo a alguien porque ya no puedo cargar más con este casete prendido en la cabeza dándome vueltas día y noche. Primero que todo, me presento. Mis amigos me dicen el terror de sexto B. Soy especialista en sabotear clases y en hacer todo tipo de bromas pesadas. Hay quienes dicen que soy un líder negativo, pero eso es porque no me conocen de verdad. En el fondo, soy inofensivo y hasta buena gente. Fuera. Por lo menos el jueves 7 de octubre todo cambió. Fue en clase de inglés con el profesor Quiroga, alias Porky. Él no necesitaba mucha presentación. ¿Ustedes ven dibujos animados? Entonces, imagínense al Porky de las tiradas cómicas con anteojos, vestido de paño y 30 años de experiencia. Así, tal cual es mi profesor de inglés. Ese jueves, su clase empezó como de costumbre, con la tortura de pasar el tablero. La mirada misteriosa de Porky recorrió mentalmente los 30 nombres de la lista. Empezó con Acevedo, Acuña, Agudelo, Bonilla, Botero, Calderón y no llamó a ninguno. Era como la ruleta. Siguió bajando despacio para aumentar el suspenso. Presentí su paso por la D, la E, la F, la G y la H. Luego lo vi bajar hacia el final de la lista y me sentí salvado. Pero que va, falsa alarma. Otra vez arrancó en su vaga y su lápiz afilado subió derechito hasta llegar a mi nombre, en el que quedaron detenidas sus siniestras pupilas. Hernández Sergio, pase el tablero con su tarea. Con el corazón en una mano y el cuaderno en la otra me paré sabiendo a lo que iba. Le entregué el cuaderno cerrado para retrasar su furia. No le pedí el cuaderno para mirarle el forro, Dijo con un tono de burla. Lo que quiero es la tarea. Haciéndome el bobo, abrí el cuaderno en la página de la tarea, o mejor, en la hoja en blanco, porque no había hecho nada. Él no se demoró ni un segundo en descubrirlo. ¿Por qué no hizo la tarea, jovencito? Porque no entendí, profesor. Como estaba previsto, todo el curso soltó la carcajada. Explíqueme el chiste, que no le veo la gracia. Dijo Porky siguiendo también lo que estaba previsto. En serio, profesor Porky, yo no entendí lo de los verbos irregulares. Hubo otro ataque de risa general y yo estaba feliz en mi papel de payaso. Contraataque con otro apunte pesado, pero Porky no me siguió la cuerda. Estaba en uno de sus peores días y decidió ahorrar tiempo y esfuerzo conmigo. De una me mandó a la rectoría. Deme otra oportunidad, la última oportunidad, se lo juro. Yo más ya no puedo hacer por usted. Dijo con voz de víctima. Tengo matrícula condicional y el rector me advirtió que a la próxima me expulsan. Le dije casi arrodillado. Ese no es mi problema. Ha debido pensarlo antes. Haga el favor de salir inmediatamente y ni una palabra más. O sea que no hubo caso. Cerré la puerta del salón y me quedé parado, en una encrucijada terrible. No podía ir a la rectoría porque eso significaba salir derechito a buscar colegio. Tampoco podía seguir ahí como un bobo, en medio del corredor, esperando a que algún profesor me pillara fuera de clase. Entonces me fijé en la puerta vecina de sexto B, que tenía una terrible advertencia. Sitio de material didáctico. Terminalmente prohibido la entrada de alumnos. Amenaza era en serio. Entrar al cuarto era arriesgarse a que uno le cortara la cabeza, como el cuento de Barba Azul, pero en ese momento la puerta prohibida fue mi única tabla de salvación. Preciso, ese día estaba sin llave. Moví el picaporte y misteriosamente se abrió. Ahora que lo pienso, era el destino en un acto de valentía. Entré y me agazapé en un rincón de ese horrible depósito. Yo lo había visto 1000 veces desde mi salón. Es que sexto B tenía una ventana comunicativa con ese cuarto.
Lo llamamos el acuario porque con la nariz pegábamos al vidrio. Podíamos ver todos los tesoros empolvados que allí se guardaban. Pero una cosa era ver el acuario desde el salón y otra muy distinta era ser parte de él. Estar ahí agazapado en la penumbra, rodeado de todos esos objetos sobrecogedores, me lava la sangre. De entrada tropecé con una águila disecada y una docena de ratones muertos que nadaban en ese frasco de formol. Más allá estaban nadando, más allá estaba la calvera compartiendo estanterías con un montón de huesos humanos. ¿Qué más quieren que les diga? ¿Para dónde mirara? Mis ojos se encontraban con algo cada vez peor. Había una familia de insectos clavados en un icopor y alfileres, un ratón blanco prisionero entre su jaula, unas láminas de conquistadores que miraban furibudos desde el más allá, un rollo de mapas de todos los continentes cubiertos con telarañas y al fondo, cerca de la ventana, el plato fuerte, un esqueleto de tamaño natural. Ver y decir lo que había allá es como una cosa. Respirar ese olor a formol mezclado con homo es otra cosa muy diferente. El aire empezó a faltarme y me sentí mareado. Pensé que ese cuarto no estaba diseñado para que alguien se escondiera ahí adentro. De hecho, los profesores entraban unos segundos, recogían lo que iban a usar en la clase y salían. Claro, además de morirse del susto, sabían que no había ventilación. El único ventanal, como ya les dije, limitado con mi salón y estaba herméticamente sellado. Mi reloj marcaba hasta ahora las 8:30. O sea que faltaban todavía media hora de clase. ¿Sobreviviría media hora más? El corazón se me iba a salir de la camisa y las ganas de vomitar me decían que no. Lo más seguro era que me encontrara allí desmayado o de pronto hasta muerto, listo para usar en la clase de anatomía, como todo ese montón de huesos. Cuando me oí con esas palabras entre la cabeza creí que ya había empezado a delirar, pero luego lo pensé mejor y me dije a mí mismo, reacciona imbécil, no es para tanto. O trataba de distraerme, o de verdad me moría. Me arrastré hacia la ventana que comunicaba con sexto B, y esa cercanía me hizo sentir mejor. Desde allá alcanzaba a oír los murmullos de un mundo conocido. La voz de Pocky leía las aventuras de Tom y Mary, los protagonistas del libro de inglés, que eran perfectos y vivían unas situaciones aburridísimas por capítulos. Parecía extraño, pero ese par de imbéciles lograron devolverme un poco de calma. Los minutos empezaron a caminar normalmente y en medio del peligro traté de pensar con cabeza fría. La situación estaba controlada. Ningún profesor iba a entrar al depósito porque todos estaban ocupados. Estar en un lugar tan espeluznante, tenebroso y prohibido era un privilegio. Tenía que aprovecharlo y salir a contarle el cuento a mis amigos. Es más, ya sabiendo que a veces el depósito se quedaba sin llave, iba a organizar una expedición secreta solo para los más arriesgados. Yo podía ser el guía. Me sentí orgulloso de irme con esos nuevos pensamientos. Había vuelto a ser el mismísimo terror de sexto B como siempre. El olor fétido había dejado de molestarme, y viéndolo bien, todos los bichos menos el ratón blanco estaban disecados. Volví a mirar los tesoros ya sin tanto miedo y de repente mis ojos se fijaron en un detalle fascinante. El esqueleto humano tenía un montón de cuerdas de nilón, casi invisibles. Colgaban de los huesos de las manos, de los pies y de las cabezas como si fueran un lugar de material didáctico. Como una marioneta macabra puesta ahí para asustar a alguien. Era insólito. Al mover los hilos, el esqueleto podía levantar sus manos huesudas, chocar las rodillas o temblar de miedo. El sistema funcionaba como si fuera el invento de un genio malvado. Era tan divertido el juego que el poco miedo que me quedaba se me fue quitando. Desde el otro lado de la ventana, Porky seguía con su insoportable lectura. Me alegré de no estar en clase y pensé que sexto B era a veces más afeccionante que el olor a morfol. El esqueleto me apoyó, diciendo que sí con un movimiento de calavera. Entonces se me ocurrió una idea descabellada. Decidí que mi marioneta y yo íbamos a participar en clase de inglés
Para darle una buena lección al profesor Quiroga. Con mucho cuidado solté el esqueleto en un pupitre oxidado que había frente a la ventana sexto B. Esa fue la parte fácil. Lo hice con movimientos muy lentos mientras el profesor seguía con las gafas metidas entre el libro de inglés. Después me escondí detrás del marco de la ventana, agarrando bien las cuerdas del nilón que movían los huesos del brazo derecho. Todo salió perfecto. El esqueleto quedó sentado del otro lado del cristal, mirando al profesor sin perder un solo detalle de la clase. Era el alumno perfecto. Me moría por ver la cara de Porky, pero no me atreví a asomarme. Cualquier descuido podría ser fatal. Había que tener paciencia, y la tuve, hasta que por fin se terminó la dichosa lectura. El momento de la función había llegado y me preparé como un verdadero titiritero. ¿Quién entendió algo? Preguntó Porky. Moví hacia arriba las cuerdas de nilón y el esqueleto levantó lentamente su mano derecha. Solo hay un silencio aterrador y luego un barullo general. Algo había sucedido y quise mirar la escena, pero me quedé inmóvil en mi escondite. Después de unos instantes volvió a oírse la voz de Quiroga, un poco extraña, como cavernosa. Eso confirmaba que la escena lo había dejado impactado. ¿Any questions? De nuevo moví las cuerdas. El esqueleto volvió a levantar su mano huesuda como si quisiera preguntar algo. Esta vez no aguanté la curiosidad. Asomé un ojo para mirar a Porky y lo vi lívido y con los ojos aterrorizados. Pero al cabo de un tiempo pareció recuperarse y pronunció sus palabras preferidas. Open your notebook, please. The homework for tomorrow is... Estaba a punto de dictar la tarea cuando volví a contentarme en mi actuación. Era el momento culminante del espectáculo. Moví las cuerdas de una manera tan perfecta que el esqueleto volvió a levantar la mano, girándola de un lado a otro para decir adiós. Fue un movimiento muy coordinado y yo ya me estaba sin orgullo de mi talento para manejar marionetas, cuando vi del otro lado señales de alarma. Todo el curso murmuraba y se sentía una atmósfera de preocupación. ¿Se siente mal, profesor? Hoy pregunté a Rodríguez. No, Dijo Porky con un hilo de voz. les dejo estos minuticos libres. Y de tarea, ¿qué hay que hacer? Dijo el sapo de Botero. No homework for tomorrow. Time is over. Fueron las últimas palabras que él alcanzó a oír. Hasta mi escondite llegaron los gritos de alegría. A nadie en sexto E le preocupó el extraño comportamiento del profesor Porky. Solo si Esqueleto y yo lo sentíamos pasar por nuestras puertas, arrastrando sus zapatos viejos. Cuando los pasos se perdieron, me atreví a salir del depósito y aproveché el desorden general. Había una fiesta completa con guerra de tizas incluidas para celebrar semejantes acontecimientos. Era la primera vez en la historia del colegio que el profesor Porky regalaba tiempo de su clase y no me dejaba tarea. Mis amigos me lo contaron maravillados y yo casi ni los oí. No me atreví a comentar mi última hazaña con nadie. Tenía clavada la mirada aterrorizada de Porky y su voz temblorosa cuando vio que el esqueleto le decía adiós con la mano. Disimuladamente traté de averiguar por él en otros salones y me dijeron que no había tenido clase de inglés porque el profesor estaba indispuesto. Desde ese momento empecé a sospechar que se me había ido la mano. Durante el resto del día casi no abrí la boca. Ni me hice el chistoso en ninguna clase. Por la noche tuve pesadillas y me desperté temblando de fiebre. Mi mamá me dijo que debía ser un virus y que mejor me quedara en la casa. Yo por primera vez en mi vida de colegio me levanté enfermo y fui el primero en llegar al salón. Necesitaba ver a Porky sentado en el escritorio con su libreta abierta, como cualquier día. Es más, necesitaba ganarme otro cero en el tablero, con eso quedaba tranquilo. Pero no fue así. Pasó el viernes y volvió el lunes y Porky no fue al colegio. En la mañana del martes el rector nos hizo forma en el patio, desde kinder hasta 11º. Tenía una cara larguísima y yo presentía lo que iba a decirnos. Los reuní hoy a todos para darles una noticia muy triste. El profesor Quiroga está en el hospital. Es caso grave, a menos que suceda un milagro, dijo con un tono terrible de sesión solemne, y siguió diciendo un montón de palabras que yo ya no oí.
Desde entonces solo espero que suceda un milagro y que Porky entre por la puerta de sexto B como si nada. Dicen los chismes que ya no vuelve y que el próximo lunes llega una nueva profesora a reemplazo. He oído también que está muy enfermo desde hacía tiempos, pero que no había querido decírselo a nadie. Para que no le tuviesen lástima ni le pusieran condecoraciones, supongo que la gente dice esas cosas simplemente por opinar y porque todavía nadie sabe qué fue lo que realmente sucedió. Ustedes que llegaron al final de esta historia son los primeros en saberlo. Si por casualidad saben dónde está Porky, cuéntenle todo. Díganle que era solo una broma pesada, que no es para tanto, que no me haga esto. Ya que finalizamos este capítulo, vamos a dar nuestras opiniones sobre este. Mafi, ¿qué pasaría si tú te enteras que un profesor tuyo tiene un sobrenombre o un apodo? Pues yo siento pues que le diría al profesor porque, o sea, muchas personas dirán que podrá ser Zapa, pero o sea, sería feo que un profesor le pusieran un sobrenombre o que a ti te lo pongan, no te creo que te gustaría. Para mí, en mi caso, no estaría en nuestros valores, ya que por algo nos enseñan el respeto y más a un profesor. Mafe, ¿a ti qué te pareció este capítulo? ¿Te agradó o no? La verdad me gustó porque, o sea, yo siento que eso puede pasar en cualquier momento de nuestra vida. A mí, digamos que no me gustó, no fue tan relevante porque no me parece, de cierto modo, asustar a un profesor por algo que no hayamos hecho bien en el pasado. Mafe, para ti, ¿hasta qué nivel puede llegar una broma pesada? Por ejemplo, como el terror en sexto B, yo no pasaría el límite de mandar al hospital a una persona, hasta ahí no llegaría. En mi caso, yo diría lo mismo de mi compañera, hasta el límite, por ejemplo, atentar con la vida de una persona o por ejemplo, asustarla demasiado en el caso del profesor Quiroga. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos hasta pronto. Adiós.